Dios bendiga una vez más, estamos por aquí. Queremos hablar acerca de una palabra muy poderosa que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del santo profeta Eliseo y Elías. Eliseo tenía una vocación muy prominencia en la vida de todo el pueblo de aquella época. Y entonces hoy se va a tratar el mensaje de la vocación de Eliseo y su vida campesina en el campus. Y vemos la historia de Eliseo y su vida campesina en el campo, cómo Dios lo acoge y lo llama por medio del santo profeta Elías Ertivitas. Y la Biblia nos dice que Eliseo estaba arando la tierra con los bueyes. Y ahí Dios llama a Eliseo para darle una tarea, una labor, a que cumpla una misión y deje ese trabajo de faena y fatiga, que no es malo, pero Dios tenía algo mejor en la vida de Eliseos. Y la vocación de Eliseo y su vida campesina en el campo, Eliseo era hijo de Safat y Eliseo araba 12 yuntas de buey cuando Dios lo llama a ministerios. Cuando Dios lo llama al ministerio, Eliseo estaba dando 12 yuntas de buey, estaba dando, cuando Dios lo llama al ministerios. Y por medio de Elías, Dios lo llama de una vida de fatiga a una vida a buenas, verdaderas. Y Elías le tira el manto a Eliseo como símbolos de vocación, de llamamiento, de protección, servicio y también misión. Es decir, que Dios tenía algo mejor para la vida de Eliseo que Eliseo no se imaginaba. Y la vida de Eliseo fue una vida muy campesina en el campo de tener una tarea y una labor de arar la tierra. Con 12 yuntas de bueyes, arar la tierra. Y era una vida de fatiga, pero en verdad, el trabajo no es malo, el trabajo dignifica y bendice al hombre. Pero Dios tenía algo mejor en la vida de Eliseo, por la cual Dios llama a Eliseo por medio de Elías y le tira ese manto como símbolo de vocación, llamamientos, protección, servicio y misión. Es decir, que Eliseo iba a emprender el viaje a una misión que Dios lo iba a llevar. Alabado sea Cristo, pero se iba más allá. Y la vida que Dios tenía en la vida de Eliseo era una vida buenas, agradables y verdadera. Y por eso Dios decide que Elías le tire el manto a Eliseo para llamarlo, para llamarlo. Y ese manto tiene un misterio, esconde un misterio muy especial en la vida de Eliseo y en la vida de Elías. Esconde un misterio muy especial. Y ese misterio habla del pasado, de la vida de Eliseo y de la vida de Elías, cómo fue llamado y cómo Dios lo acogió y los trajo a redir. Es decir, ya que nosotros entendemos que Eliseo tenía esa vida campesina en el campo, muy atareada por los caseres de la vida, pero Dios tenía algo mejor para él. Alabado sea Cristo. Entonces, la dignidad orar no habla de ese corazón en integridad, en esa oración personal que nos pone a punto y en atención, ayudarlo uno a otro, orarmente y afiliarmente, como lo hacía Eliseo y Elías unánimemente cuando Dios lo unió. Entonces, en la dignidad orar no abre ese corazón a la integridad y a esa oración personal, que nos pone a punto y en atención, ayudar a otro, orar y afiliarmente, como lo hacía Elías y Eliseo, unánimemente cuando Dios lo unió. Es decir, que en la unión está la fuerza, la fortaleza. Y esta gente eran acogidos por Dios. Y vemos que Eliseo tenía un pasado muy adverso a lo que Dios le iba a prometer en el futuro de la vida de Eliseo. Y todos nosotros debemos entender que nosotros hay un pasado, puede ser un pasado limpio, puede ser un pasado oscuro, negro, pero que Dios está ahí y nos va a bendecir. Alabado sea Cristo. Entonces, Eliseo tenía un pasado y era terminar con la tradición y la costumbre de sus ancestros, que ponerle fin a eso,
Por eso nos dice que Elías le dice, te ruego que me deje besar y besar a mi familia, a mi padre y a mi madre, y luego seguirte, Elías, y luego seguirte, Elías. Le dice Eliseo a Elías, y luego seguirte, porque cuando Elías le tira el manto a Eliseo, Eliseo ya recibe la vocación, el llamado de Dios, pero Eliseo no se podía irse así. Según la tradición, esa palabra besar y ver a mi familia y matar el becerro más gordo y festejar con eso, era según la tradición de ellos, la costumbre de ellos. Y dice que Eliseo le dice a Elías, déjame ir a mi familia a besarlos y verlos, y a mi padre y a mi madre, y despedirme después de ellos, para después irme contigo, Elías. Y según la tradición, la mística y la costumbre, esa palabra besar y ver a mi familia, a mi padre y a mi madre, esa palabra significa que Eliseo tenía que cumplir con un principio que ellos hacían por los ancestros, sus padres. Tenían una ceremonia que festejaban a sus dioses en aquella antigüedad y para dejar esa costumbre tenía que hacer la despedida del último día, es decir, la despedida de dejar esos dioses paganos y entrar a la vida que Dios le tenía nueva para la vida de él. Por eso le dice, déjame besar y ver a mi familia, a mi padre, a mi madre, y luego seguirte, Elías. Eliseo le dice, pero Elías le dice a Eliseo, vete y ve a tu madre, despídate de ellos y vuélvete a mí de nuevos. Vuélvete a mí de nuevos, le dice. Y después dice que Eliseo fue allá. Dice la Biblia, según la costumbre de ellos y la mística, que está registrado ahí en la Biblia, Eliseo mató los dos ovejos más gordos y hizo festejar un banquete y lo dio a todo ello y a sus compuebranos. Y hizo ese banquete y festejó como el banquete del último día que en la vida de la familia de ellos y de ese compuebrano. Porque Dios se iba a meterle en aquella familia, se iba a meterle en aquella región y en aquel pueblo para Dios bendecir a otra familia. Dice la Biblia que, y Elías le dijo a Eliseo, ve y despídete y festeja con tu padre y con tu madre por última vez y vuélvete a mí de nuevo para que vayamos de misión a Bester, Todos sabemos que Bester Eliseo y Elías caminaron muchos pueblos después de Dios, después de Elías de tirarle el manto a él y después de Dios hacer esa vocación, ese llamado. Sabemos que Eliseo y Elías caminaron muchas aldeas y muchos pueblos. Dice, y vuélvate a mí de nuevo, vuélvate a mí de nuevo para que vayamos de misión a Bester. Ellos, ya cuando Eliseo mata los dos becerros más gordos que tiene, se lo da prácticamente a su padre a comer y a todos esos vecinos compuebranos. Dice la Biblia, registra la Biblia, que Eliseo se fue con Elías de misión. Se fue a cumplir la misión como era los tiempos de peregrinación y de peregrinar sobre en aquella aldea. Se fueron Elías y Eliseo a peregrinar sobre aquella aldea de misión, a evangelizar, a hacer la obra de Dios, a hacer la tarea, la labor que Dios le tenía a Eliseo mejor que esa fatiga del campo. No es que esa fatiga del campo, la vida campesina es mala, no. La vida campesina es buena y a mí me gusta y agradable, pero Dios le tenía algo mejor a Eliseo. Dios le tenía algo mejor a Eliseo. Por eso cuando Dios llama a Eliseo, lo llama para esa misión de peregrinación sobre toda la aldea y sobre todos los pueblos. Alabado sea Cristo. Entonces cuando se despide Elías de su padre, de su madre, y se volvió cuando se pide Eliseo de su padre y su madre, y se volvió a Elías, se fueron de misión y de evangelización por todas las aldeas. Y dice la Biblia que una grande multitud resplandeció en el desierto y creció, y el evangelio del Señor se metió sobre todas las aldeas y fueron comunicados la voz de Dios potente sobre aquellas aldeas. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que ellos llegaron de misión a Bester, que significa altar de Dios o casa de Dios, casa de pan, casa de misericordia, casa de buena bondad, casa de benevolencia. Tiene mucho significado. Y dice, y tomó Eliseo 2 par de bueyes y los mató y lo dio a comer a su padre y a su compuebrano porque iba de misión a ser preparado por Dios.
iba de misión a ser preparado por Dios. Pero ya ellos llegaron a Bethel, casa de misericordia, casa de pan, casa de altar. Y dice que Eliseo se despidió y se fue con Elías de misión. Y llegaron sobre todas las aldeas. Y dice, y Dios sacó a Eliseo de esa vida campesina, sacó a Eliseo de esa vida campesina del campo, es decir, de esa vida de fatiga y de forastero, para cumplir su vocación y su misión. Y Eliseo y Elías recorrieron muchos caminos desde Parán hasta Bethel y otro lugar más allá, Es decir, que Eliseo estaba en la vida de Elías siendo preparado por Dios. Siendo preparado por Dios para esa misión. Porque ya Elías, su ministerio iba a terminar. Y Eliseo tenía que coger la rienda de esa tarea, de esa labor que Dios le iba a tener. Porque Dios levanta, después de levantar a Elías, Dios levanta a Eliseo como el santo profeta que tenía guardado y reservado para esos últimos tiempos de aquella época alabada. Y dice que Dios saca a Eliseo de esa vida campesina del campo, es decir, de esa vida de fatiga y de forastera, para cumplir su vocación y su misión. Y Eliseo y Elías recorrieron muchos caminos desde Parán hasta Bethel y otros lugares más, evangelizando la comisión del cristianismo, la evangelización, haciendo toda esa obra y toda esa labor que Dios tenía en la vida de ellos. Una vida muy especial y muy santificada a la vez. Sí, y dice la Biblia que el manto de Elías es un misterio oculto que redata el pasado de Eliseo. ¡Wow! Tremendo. 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 La Biblia lo registra, que el manto de Elías es un misterio oculto redatado en la vida de Eliseo y en su pasado, y donde su principio o comienzo hasta el fin de las vidas de Eliseo y Elías. ¡Wow! Que relataba un principio y un comienzo en la vida de Eliseo y en la vida de Elías. Tenía un principio y un fin, y un comienzo y un principio y un fin tenía. Y había un pasado oculto relatado, es decir, que en ese manto había un misterio. Porque si podemos mirar, cuando Elías llama a Eliseo, le tira el manto. Y cuando Elías es arrebatado, también el manto y el vestido de Elías cae y hace un manto con ese vestido. Y dice la Biblia que había un principio y un comienzo cuando Elías le tiró el manto. Y había una vida oculta. Y es un misterio ese manto. ¡Wow! Tremendo, que relata el pasado de la vida de Eliseo, donde tiene un comienzo y un principio y un fin en la vida de Eliseo y de Elías. Es decir, eran dos profetas, misteriosos de parte de Dios, reservados para los últimos tiempos. Y la Biblia nos dice que en ese manto de Elías, cuando se lo tiró a Eliseo, fue el comienzo de su ministerio. Cuando le tiró ese manto, fue el comienzo de su ministerio, como símbolo de ¿qué? De poder, cubrimiento, protección, peregrinación, misión, servicio, milagro. ¡Wow! Tremendo. Vamos a repetirlo de nuevo. El manto de Elías, cuando se lo tiró a Eliseo, fue un comienzo en su ministerio. Fue un comienzo en su ministerio. Y es símbolo de vocación, poder, cubrimiento, protección, peregrinación, misión, servicio y milagro. ¡Wow! La obra redentora de milagro se abrió en la vida de Elías. Y no tanto eso, sino que también era símbolo de poder, de hacer milagros, prodigios. También ese manto era símbolo de protección, cubrimientos en la vida de Eliseo. ¡Wow! Tremendo. Había un misterio en ese manto y ese misterio se desarrolló en la vida de ellos, ese misterio. ¡Wow! Tremendo. Y era también ese manto símbolo de servicio, milagro, misión, peregrinación, poder, vocación, llamamientos, protección, cubrimiento. Es decir, había de todo en ese manto. Ahí estaba la vida primordial de Dios
que lo iba a enflorecer en ministerios de Eliseo. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Y incumbre muchas veces dejar su tarea y seguir a Dios, hermano. Incumbre. Ese manto cuando Elías se lo tira a Eliseo, que era el llamado que Dios le hizo a Eliseo por medio de Elías, esa vocación, eso incumbre muchas veces dejar su tarea y seguir a Dios, hermano. Dejar su tarea, su labor y seguir a Dios. Incumbre ese llamado de Dios en la vida nuestra. Entonces, Elías le dice a Eliseo qué quiere de él, que le pida lo que él quiera de él. Y él dice, una doble porción de su Santo Espíritu sobre mí. Te ruego que sea sobre mí esa doble porción. Le pide. Elías le dice a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo haga sobre ti? ¿Qué tú quieres recibir? Porque Eliseo nunca le quitó la mirada a Elías, ni se desenfocó. Nunca le quitó la mirada. ¿Qué tú quieres de mí? Siempre Eliseo estaba atrás de Elías, del santo profeta de Dios. ¿Qué tú quieres de mí? Le dice. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres de mí? Le dice. Una doble porción de tu Santo Espíritu, te ruego que sea sobre mí, sobre mi vida, que con eso me bastará. Con eso me bastará. Y ese es el misterio del manto. Con eso no le bastará a Eliseo. Con eso le basta a Eliseo. Alabado sea Cristo. Con eso le bastaba a Eliseo. Y dice la Escritura que recibió esa doble porción porque nunca le quitó la mirada al santo profeta y recibió el poder, recibió honra del santo profeta. Y Elías le dice a Eliseo, cosa difícil has pedido, mas si me vieres cuando fuera arrebatado delante de ti, se te será hecho, mas si no me viere, no se te será hecho. Por si me viere, verá y se te será hecho. Si me viere, se te será hecho. Si me vieres, si me vieres, si me viere. Y le dice, cosa difícil es pedido. Cosa difícil es pedido. Pero cosa difícil es pedido. Pero si me viere, se te será hecho. Pero si no me viere, no se te será hecho. Y dice la escritura que Eliseo lo vio. Lo vio Eliseo. Lo vio. Eliseo lo vio. Dice la escritura que Eliseo lo vio. Y pasaron el río Jordán y recibió la doble porción. Dice, y aconteció que yendo los dos camino al río Jordán, Elías dobló su manto y golpeó el agua, y no dice que el agua del río del Jordán se abrió de un lado y pasaron en seco los dos. El agua se abrió de un lado y pasaron en seco los dos. Porque Elías tenía poder, hermano. Elías tenía poder, hermanos. Dice, y aconteció que yendo de camino al río Jordán, Elías dobló su manto. Había un misterio en ese manto. Ese manto era un manto milagroso de poder y protección y cubrimiento. Dice que dobló su manto y golpeó las aguas. ¿Cuántas veces la golpeó? La golpeó una sola vez. Y dice que al golpear el agua del río del Jordán se abrió de un lado a otro. Y dice, y pasaron los dos en seco, dice. Y pasaron los dos en seco, no dice, en seco, dice. Y dice que cuando pasaron en seco, Eliseo dijo, Padre mío, carro de Israel veo y su gente a caballo yo veo. Wow. Ahí vemos la promesa de Dios en la vida de Eliseo. Porque Elías le dice a Eliseo, si me viere. Y ahí está la respuesta. Dice, Padre mío, carro de Israel veo y su gente a caballo yo veo. Ahí está la respuesta. ¿Qué? Lo vio. ¿Cuándo qué? Cuando se le fue arrebatado Elías de Eliseo. Dice, cosa difícil me has pedido, pero si me viere, se te será hecho. Y así mismo dice que lo vio. Padre mío, carro de Israel veo y gente a caballo. Dice que fue arrebatado de la vista de los ojos de Eliseo. Y dice que cayó el vestido de Elías. Y Eliseo lo rajó en dos y su manto y lo cubrió y se lo puso de protección. Wow, tremendo. Dice que ahí se cumplió la promesa de Eliseo, porque lo vio. No es decir
que nunca le quitó la mirada al santo profeta de Dios. Y así tenemos que ser, nunca quitarnos la mirada del santo profeta de Dios, porque santo profeta de Dios vamos a recibir algo de él. No es que tenemos que venerarlo porque es un Dios, no, sino que tenemos que tener la mirada puesta primeramente en Dios y después en el santo profeta de Dios, porque de él vamos a recibir algo de parte de Dios que tiene. Y dice la Biblia, que Eliseo dijo: Padre mío, carro de Israel veo y su gente a caballo yo veo. Es decir, que Eliseo estaba mirando a Elías y en esa mirada estaba su promesa y su petición. En esa mirada estaba su promesa y su petición. No se desenfocó. Y habemos muchas personas que nos desenfocamos. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos algo y queremos recibir poder de parte de Dios y nos desenfocamos, le quitamos a veces la mirada al santo profeta de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que Eliseo nunca dejó de quitar la mirada de Elías, sino hasta el final. Es decir, desde el comienzo hasta el final, desde el principio hasta el final. Eliseo se mantuvo detrás de Elías, siguiendo su estatuto, su ley y su ordenanza. Y no tanto eso, que nunca le quitó la mirada, sino se enfocó en la vida de Elías. Eliseo se enfocó en la vida de Elías, se enfocó primordialmente, que es el punto central, del mensaje. Nunca quiten la mirada al santo profeta, porque el santo profeta puede traer algo de parte de Dios y tu vida puede cambiar de un instante a otro. Y dice la Biblia que es decir que Eliseo estaba mirando a Elías y en esa mirada estaba su promesa y su petición. Así va a estar. Si tú le pones la mirada al santo profeta, ahí va a estar tu promesa y tu petición cumplida de parte de Dios. Porque eso fue lo que dijo: Padre mío, carro de Israel veo y su gente a caballo yo veo. Nunca le dejó quitar la mirada. Y ahí es el punto clave. Nunca le deje quitar la mirada al santo profeta de Dios. Y dice que en esa mirada estaba su promesa y su petición y se le fue otorgado lo que Elías le dijo: cuando se me fuera yo arrebatado delante de ti, entonces se te será hecho, otorgado esa promesa, esa misión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahí está? ¿Por qué? Eso fue lo que dijo Elías: si me viera, te será concedida esa promesa y esa petición. Y era muy difícil, pero nunca le quite la mirada al santo profeta de Dios. Y ahí está la clave: mirar a Dios primeramente y al santo profeta. Ahí está la clave: mirar a Dios y al santo profeta. Esa es la clave. Pero aunque Eliseo pidió cosas difíciles, se le fue otorgado. ¿Por qué? Porque era perseverante. Era un hombre perseverante, y no tanto en eso, que anduvo en los estatutos del profeta Elías y en su mandamiento y en su ordenanza. Anduvo. Por eso mismo fue. No fue por otra cosa, fue por eso, hermano. Entonces, si usted le quita la mirada al Señor, le quita el enfoque a tu promesa, a Dios y a todo lo que suscite. ¿Por qué? Porque te desenfoca. Entonces, nosotros no podemos quitarle la mirada al Señor, porque nos desenfocamos de nuestras promesas y de nuestro camino y de nuestro estilo de vida diario que vivimos nosotros con la vida cristiana hoy en día. Entonces, eso fue lo que pasó. Si ustedes le quitan la mirada al Señor, le quitan el enfoque a tu promesa y a Dios. Si tú le quitas la mirada al Señor y al santo profeta, te desenfoca y Dios te quita la promesa y de todo. No la recibe. ¿Por qué? Porque está desenfocado. Por eso mismo. Alabado sea Cristo. Y nos dice que Eliseo alzó sus ojos al cielo y nos dice que vio un manto. Y no dice que vio un manto. Dice la Biblia que Eliseo alzó sus ojos al cielo y no dice que vio un manto, no. Sino el vestido de Elías descender del cielo, lo rompió en dos y luego hizo un manto y cubrió su rostro y su cuerpo como símbolo de pureza, santidad. Es decir, en ese manto lo hizo puro, santo y no profanos. La Biblia nos manda
a distinguir lo santo de lo profano, como Elías y como Eliseo, que distinguieron lo santo de lo profano, y Eliseo dejó su vida tradicional, su costumbre familiar, para seguir a Dios. Y es decir, Eliseo cuando alzó sus ojos, que vio a Elías, no vio fue un manto, no dice eso la Biblia, que vio un manto, no, sino su vestido descender. Su vestido, ¿qué hizo? Elías vio su vestido descender, ¿qué hizo? Lo rompió en dos, hizo un manto primeramente, y hizo vestiduras, se cubrió su rostro, su cuerpo, como símbolo de ¿qué? De pureza, santidad, es decir, que ese manto lo hizo puro y santo y no profanos, como nos manda la Biblia, a distinguir lo santo de lo profano, como distinguió Eliseo, que su familia era profana, creían algunos dioses, y Eliseo decidió determinar con eso. Mató los últimos bueyes que iba a matar, hizo la última festín y lo dio de comer, y siguió a Elías. ¿Y siguió a quién? A Elías, el santo profeta de Dios, y nunca le quitó su mirada a él, porque iba a recibir algo de parte de Dios, buenos y puro y santo, que iba a hacer su vida pura delante de la presencia de nuestro Señor. Alabado sea Cristo. Y dice la Biblia que debemos distinguir lo santo de lo profano. Y eso fue lo que hizo Eliseo, distinguió lo santo de lo profano y lo hizo puro el Señor, para que camine esa vida de pureza, de santificación, de santidad, porque la Biblia dice que el Señor dice: ser santo porque yo soy santo en todo modo, en tu estilo de vida, en todo. Alabado sea Cristo. Entonces, y nos dice que Eliseo tomó las piezas del manto de Elías y la dobló en dos, y se paró a la orilla del Jordán y golpeó la agua del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Cuando Eliseo ya recibe el manto, se cubre, y Dios lo hizo santo, y recibió poder, recibió potestad para hacer algunos milagros, como hizo Elías, que Elías también golpeó el agua del Jordán y se abrió en dos. Así dice la Biblia que Eliseo también tomó la pieza del manto de Elías y la dobló en dos, como hizo Elías. Eliseo la dobló en dos, y dice que se paró a la orilla del río Jordán. A la orilla del río Jordán, dice que golpeó las aguas y dijo: ¿a dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y dice que volvió de nuevo y golpeó la agua varias veces y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y nos dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Dice la Biblia que dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y nos dice que se produjo un viento que dividió la agua de un extremo a otro extremo, y Eliseo pasó en seco por el río Jordán. ¡Wow! ¡Qué milagro! Pasó en seco por el río Jordán. Dice la Biblia que Eliseo, después de seguir a Elías, recibe poder para abrir las aguas también. Y eso es lo que te quiero decir, hermano. Tú vas a recibir poder cuando no te desenfoques de Dios. Si pones tu mirada en Dios, vas a recibir poder para hacer cosas grandes que otro ha hecho, y tú también la vas a poder hacer. Y dice que Eliseo pasó en seco el río Jordán y golpeó las aguas varias veces y se abrieron. Y dijo: en el Dios de Elías, golpeó las aguas, en el Dios de Elías. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dijo. Y golpeó las aguas varias veces. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hasta que las aguas se abrieron de un extremo a otro extremo y pudo pasar en seco. Y se devolvió, dice la Biblia, y pudo pasar en seco. Dice: y viendo los hijos de los profetas que Eliseo estaba al otro lado del Jordán, realizando milagros, prodigios, dijeron ellos: verdaderamente que el espíritu de Elías ha reposado en la vida de Eliseo, y se ha hecho evidenciado y se ha hecho notorio el poder en la vida de Eliseo, y se ha hecho notorio y evidenciado el poder en la vida de Eliseo. Los hijos de los profetas ven que Eliseo está al otro lado del Jordán haciendo milagros, prodigios, quizá está en una carpa, en un campamento de esos,
a donde había más pueblos, aldeas, haciendo milagros. Ahí está la vida de Eliseo relatándose. Porque ya Elías se marchó, ya Elías se fue al cielo, ya Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego y se fue al cielo, y Elías vio a Eliseo y se le fue concedida la petición. Y dice la Biblia que esa doble porción cayó en la vida de Eliseo con poder y gloria. Y dice que se devolvió y golpeó las aguas de Eliseo y se abrieron en dos en el seco. Y dice que los hijos de los profetas vieron a Eliseo al otro lado de la orilla del Jordán, a donde hay un campamento, hay unas tiendas ahí, realizando milagros y prodigios. Y dice, verdaderamente, y realizando milagros y prodigios, y dice, verdaderamente que el espíritu de Elías ha reposado en la vida de Eliseo, y se ha evidenciado y se ha hecho notorio el poder de Dios en la vida de Eliseo. Y eso es lo que Dios quiere, que nunca te desenfoques, nunca quites su mirada, porque también poder y virtud tú vas a recibir. Y dice que Eliseo hizo muchos actos proféticos, como el acto del azar, como el acto del aguas, la unión, como el acto de profético de clavar una estaca en esa aldea, y agarró sal y agua, y el agua que era insípida se pusieron dulce y pudieron beber, y clavó una estaca en el altar y era evidenciado el poder de Dios y había milagro y prodigio. Y todos esos actos proféticos lo hizo Eliseo porque Elías lo enseñó. Elías era el líder de Eliseo, lo enseñó a esa misión, lo enseñó cómo se camina el hombre de Dios. ¡Wow! Tremendo. Dice la Biblia que fue evidenciado el poder y fue hecho notorios en la vida de Eliseo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano, la palabra de hoy es que no te desenfoque, ni le quite la mirada al santo profeta de Dios, ni mucho menos a Dios, porque Dios va a hacer un milagro y se va a evidenciar y va a ser notorio el poder de Dios en la vida tuyo también, en la vida tuyo también.